Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, estamos ya prácticamente a un mes vista del encuentro de Ergui, el segundo memorial Ángel Jiménez. Y bueno, pues nada, aprovecho para que los que nos veáis, pues os animéis a venir, ya que parece ser que nosotros no vamos a ir ya muy poco por ahí abajo, pues a ver si los de abajo venís un poco para arriba y nos dais una alegría que, en fin, no sé, parece que no hay muchas ganas, no está el ambiente como para excursiones, pero pues es una pena porque en esa época Donosti está muy guapo, está muy bonito y además hemos puesto la fecha del 29 precisamente para evitar lo que en otros años nos ha ocurrido, que ha sido el tema de ocupación hotelera y demás por las pruebas deportivas que hay durante todo ese mes, la maratón y la Beovia San Sebastián. Así que bueno, pues nada, el Colegio Mayor Olarain tiene sitio para aquellos que digáis venir, los precios son buenos, para ser Donosti pues no está nada mal. Y nada, pues eso, que aquí estamos. Vamos a hacer algo especial, algo diferente. No, ya habéis visto alguno por ahí, algunos programas, pero hay mucho más debajo hay mucho fondo, digamos, en este asunto y muchas cosas que puntualizar y que aclarar a todos los niveles que se van dejando, pero que al final se tienen que ir haciendo. Y bueno, ya pues vamos a ir cerrando pantallas porque ya va siendo hora. Entonces, bueno, todo va a ser un poco con muchas... bueno, chulo, con momentos, pues supongo que emotivos, como siempre, y a corazón abierto, Así que si tenéis las emociones un poco alteradillas o a flor de piel, y traeros una caja de pañuelos, y si no, ya os daremos nosotros, porque el arbolito se va a mover. Ya os garantizo yo que se va a mover y se va a mover mucho. Si el año pasado se movió, este año se va a mover más. En plan, no sé si en plan vendaval, en plan huracán, ya veremos. Donosti en estas épocas suele tener vendavales y huracanes. Hace poco hemos tenido uno. Bien, el otro día me quedaba con la parte de en la bajada al pozo este de los infiernos. Había en la parte final me planteaba como dos preguntas. Una era que ya me empezaba yo a cuestionar un poco, pues, cómo mi manera de beber, de consumir, de fumar, en mi caso, pues empezaba, y cómo me comportaba para conseguirlo, cómo afectaba eso a mis actividades habituales, ¿no? A mis actividades deportivas, a mis actividades sociales, mis actividades sociales eran beber y beber y beber, y como los peces en el río, o sea, punto pelota, ¿vale? Y poca cosa más, alguna otra cosa que... Sí, yo podía hacer actividades sociales siempre que no entorpecieran mi consumo habitual. Si lo entorpecían, se iban al carajo las actividades sociales o todo lo que hubiera, ¿no? Ensayos, tamborradas, en fin, cosas de ese tipo que a mí, que no. El caso es que me empecé a plantear esa pregunta, ¿no? ¿Cómo mi manera de consumir afectaba a todo lo que hacía o intentaba hacer? Y fui dejando cosas, fui dejando el fútbol, fui dejando equipos, fui dejando hasta que, bueno, pues hasta que la apatía me fue atrapando y me empecé a preguntar cómo esas actividades afectaban a mi manera de consumir. Porque claro, era la otra parte, la otra cara de la moneda. Ay, voy a estornudar. Era la otra parte de la moneda. Es decir, empezar a dejar todo lo que estorbaba a mi manera de beber, pues se planteaba ya como una alternativa para poder beber a gusto. Pero esto llegaba a unos niveles muy curiosos por fuera y yo intentaba mantener las apariencias, pero por dentro me pasaban unas cosas muy curiosas. Había uno de los últimos borrachos del pueblo donde yo vivo, de Rentería, Javier, conocido por otro nombre que yo nunca me gusta llamarle de otra manera que no fuera Javier. Javier lo había perdido ya todo, no tenía nada, tenía un buen trabajo, era un tío trabajador, pero poco a poco fue dejándolo también, fue dejando el trabajo y acabó pues malviviendo en la casa de un familiar y solía salir por el barrio y bueno, pues yo me gustaba juntarme con él y pasaban unas cosas muy curiosas. Javier me quería mucho a mí y cuando después de fallecer, pues lógicamente por el alcoholismo,
me pasó una de las cosas más bonitas que antes de dejar yo el alcohol me podían haber ocurrido, y es que su hermano, que es marino, es un capitán de la mercante, me estuvo buscando por el barrio donde yo vivo, y para decirme que Javier, poco antes de morir, me había mencionado y se había acordado de mí. Y pues sabía que yo me puso patas arriba, porque el último borracho, ¿no?, del pueblo. Yo recuerdo a su hermano para mí antes de morirse. Hay que joderse. Y yo todavía bebía como una mala bestia. Saguchín, me llamaba Saguchín. Sagucho, Saguchín. Siempre tenía caramelos en el bolsillo. Y mis chavales, mis críos, cuando eran pequeñitos, siempre se acercaban a él. Solía ir sucio, no demasiado, pero sí que iba sucio, era un poco abandonado, un poco dejado el hombre. Y recuerdo que los dignos de mi cuadrilla, bueno, de la cuadrilla de borrachos que nos juntábamos ahí, aunque ninguno lo reconociera, pues me solían comentar: ¿cómo dejas a los chavales que se acerquen a...? Ellos le llamaban manguán, a mí nunca me gustó que llamaran manguán. A Javier. Y yo, ¿cómo les dejo? Pues lo mismo que les dejo que se acerquen a ti. Los chavales iban por su propio instinto. Y yo no se lo pensé, nunca se lo quité. Javier era un buen tío, era una buena persona, pero había que, a veces había que quitarles el poco dinero que cobraba del bolsillo para que no se lo gastara. Bueno, pues esas cosas que hace uno cuando todavía está activo, en plan Quijote de taberna, ¿no? Pero luego, pues, el hombre fue cayendo, se murió, pues, lo perdió todo. Y perdió la vida. Pero esto venía a cuento de que, en cuanto a las actividades, cuánto o cómo las actividades habituales de trabajo, relación deportiva y, en fin, y además afectaba mi manera de beber, me llevó a plantearme unos pensamientos turbios, que eran que Javier ya acabó durmiendo en los cajeros del barrio, en cualquier sitio. Por no bajar a casa se quedaba en el cajero. O sea, es que era tremendo el tío, ¿no? Y yo en el fondo tenía envidia de él. Me daba envidia. Me daba envidia porque Javier era todo lo que yo nunca sería capaz de ser. Coherente. Era un borracho, vivió como un borracho y se murió como un borracho. Y le importaba una mierda lo que pudieran pensar los dignos que se emborrachaban también todos los días, pero con dignidad, entre comillas, sin llegar a verse atrapados como se vio Javier. Y a mí, que como os he contado más de una vez, desde jovencito, los otros borrachos que había por abajo, por la parte de baja del pueblo, por la parte del centro y tal, pues siempre me gustaba pegarme con ellos. Pues como este era de los últimos y estaba en mi barrio, pues lógicamente me pegaba a él y me gustaba estar con él, me encantaba estar con él. Y conmigo se comportaba de una manera totalmente diferente a cómo se comportaba con los demás. Y a mí me daba envidia porque yo siempre he sido un bebedor de freno de mano, chavo, nunca hubiera tenido cojones para dejarlo todo como lo dejó él por beber. Ya sé que eso no es una proeza, que sé lo que estoy diciendo. Pero en el fondo, así es como yo quería beber. Y nunca tuve huevos para hacerlo. Nunca. Siempre con el freno de mano echado. Creo que eso fue lo que me llevó al puente, ¿no? La tensión de controlar y controlar y controlar y controlar. Y él, pues no, él se fue como quiso. Ya sé que fue un pobrecito y al final, pero fue buena persona, nunca le hizo daño a nadie. Y yo no puedo decir lo mismo, ¿eh? Yo no puedo decir lo mismo. Porque yo sí que he hecho daño. Entonces, pues, menos dignidad y más verdad. Sí, sí, un buen lema para unas jornadas de estas que se hacen. En fin, para este año ya tenemos lema. Entonces,
se plantea en un punto en el que el cuestionamiento de cómo afecta el consumo a las actividades y cómo las actividades afectan al consumo para poder consumir a gusto, pues empieza ya a hacer procesos en los que, bueno, pues el tema del trabajo, como decía, pues este amigo pues lo perdió, ¿no? Y yo ya dije el otro día que empezaba a tener mosqueos importantes en cuanto al hedor hepático, a cuando entraba en los vestuarios y aunque estaba siempre fuera de la fábrica, normalmente trabajaba fuera de la fábrica, pues cuando estaba ahí preparando algún proyecto, algún montaje, alguna instalación, pues siempre me preocupaba eso, ¿no? Entonces, cuando ya me veía un poco en la ratonera metido, se me empezaron a pasar por la cabeza proyectos de fuga. Es curioso, el otro día me parece que hablé de esto, el sábado. Sí, el sábado creo que lo comenté. Los proyectos de fuga, fantasías de escape prácticamente imposibles, que se nos pasan por la cabeza casi todos en un momento dado, pues porque yo me estaba agobiado por el acoso social que sentía, ¿no? Pero que no es que me estuviera acosando, es que yo me sentía agobiado, pues porque percibía, o mi susceptibilidad me hacía percibir que todo el mundo se daba cuenta de cómo estaba bebiendo yo. Y a mí eso me molestaba muchísimo. No, yo no quería que la gente... Era, como he dicho, un bebedor de freno de mano echado, un borracho digno, de los que se emborrachan sin dar bandazos, y yo no quería que nadie se quedara con la copla de mi manera de beber, y mucho menos que me pudieran decir pues que era un borracho, y mucho menos un alcohólico, porque entonces pues podría haber tiros, ¿no? Pero entonces... yo ya empecé a planear, y esto creo que le pasa a mucha gente, cambios de residencia, ¿no? Cambios de población, de región, incluso de país, ¿no? Con la creencia estúpida de que si lo hacía, pues me pudiera desprender del hábito pernicioso que veía que me tenía pues prácticamente atrapado, ¿no? Creía que donde no me conocieran pues podía recuperar el control y el prestigio social que yo veía que estaba perdiendo, ¿no? Sí, joder. Creía que tenía que tomar alguna medida audaz para salir de una vez del pozo en el que me estaba metiendo, ¿no? Es curioso porque estas fugas geográficas, pues a veces se pueden multiplicar y uno acaba... Y fíjate que ¿quién va a hablar de fugas geográficas cuando me he pasado 26 años de mi vida de un sitio para otro, con la maleta siempre preparada para salir de viaje? Y ha habido años que yo estaba en mi casa, pues 2 meses contando las vacaciones, El resto del año, con maleta, paquetes de planos, y a volar, y a otro sitio, y a volar, y a otro sitio, y a volar. Y voy y vengo, permanentemente, ¿no? Y encima estaba planteándome, precisamente con la excusa de no tener que viajar tanto, me estaba planteando un proyecto de fuga que incluso llegué a buscar y tenía medio apalabrada ya una casa. ¿En dónde? Pues en Alcalá de Henares. ¿Por qué? Pues porque en Alcalá de Henares, en el cinturón industrial de Madrid, pues yo tenía fábricas a las que atendía y un prestigio importante, ¿no? El problema que me vino enseguida a la luz es que la persona con la que más amistad tenía yo y mi referente en la industria, pues era un auténtico personaje en Alcalá, que pues con el que me solía poner ciego de cervezas, de loza fina, de tequila y de lo que hubiera, ¿no? El presidente fundador del Club de Bebedores de Alcalá de Henares. Ay, qué joderse. Es que uno los elige bien, ¿no? No vas a coger a cualquiera. Y pues imagínate si llego a parar en Alcalá. Yo qué sé dónde hubiera acabado. Bueno, hay un grupo de alcohólicos rehabilitados en Alcalá de Henares, hubiera acabado en él, pero fíjate con quién me voy a juntar, ¿no? O sea, Dios los cría y ellos se juntan. Pues mi amigo Pablo y yo, pues éramos carne y uña, y trabajábamos como bestias, pero bebíamos como animales. Entonces, pues escapar de aquí para irme, o sea, salir de la cueva para meterme en la caverna, tremendo, ¿no? Pero sí es verdad que siempre estaba con ese plan... para llegar al punto de buscar casa ya tenía yo las cosas como muy decididas, ¿no? Sin embargo, al final, pues como todo, la cobardía, la pereza, el miedo, la inseguridad, todo, pues me echó para atrás, ¿no? Había que arreglar con la familia, con los críos, era un cambio drástico, ¿no? Pero bueno, era lo que había.
pero al final pues me quedé aquí, y aquí estoy. No sé si ha sido bien o para mal. Espero que para bien, ¿no? Porque el resultado de cualquier tipo de fuga geográfica habitualmente es el fracaso, ¿no? Es que a mí no me entraba, y muchas veces cuando hay gente aquí que me lo plantea, digo, mira, donde quiera que vaya te vas a encontrar contigo, donde quiera que vayas te vas a encontrar contigo. El problema no está en el sitio, el problema está en ti, ¿no? Pero claro, entonces yo, ¿qué iba a pensar? ¿Cómo podía pensar yo que el problema era yo? Sí, bastante tenía con pensar que el problema empezaba a ser el alcohol, que mi trabajo me costó entender que tenía un problema con el alcohol. De hecho, cuando llamé por primera vez, a los 2 días de lo del puente, a la persona que me cogió el teléfono, lo que le dije fue eso, textualmente: creo que tengo un problema con el alcohol. Joder, creo que tengo un problema. Ahí la madre que me parió. El otro, pues que el que me cogió el teléfono, pues que iba como 15 o 20 kilómetros por delante de mí, pues me dije: que tienes un problema, ¿crees que tienes, Joder. Y dice: pues aquí no suele llamar mucha gente porque cree, aquí normalmente el que llama es porque lo tiene, ¿no? Pues claro, joder, que sí tenía un problema, no un problemón, eso es lo que tenía. Pero, pues bueno, pues todavía uno no acababa de asumir el asunto, y la planeación esta de fugas, pues normalmente siempre acababa en el mismo sitio, en el fracaso, ¿no? Porque o no te atrevías, y he conocido a gente que ha hecho eso, y al final, pues si es que es lo mismo. ¿Dónde coño va a ir, dónde va a ir un alcohólico como yo, que en un sitio donde no haya bares? Pero si es igual, pues buscaría otra manera. En el Polo Norte, pues buscaría, seguro que destilaría el hielo para sacar el alcohol, yo qué sé, cualquier cosa, ¿vale? Lo cierto es que ya en vista de todo este proceso, la autocomiseración, la pena de mí mismo, pues se fue traduciendo como decía el otro día, en resentimiento, ¿no? Y aquí es donde ya se llega a un estado que se puede empezar a considerar como la cúspide de la enfermedad, en toda regla, ¿no? A todos los niveles, psíquico y emocional. Cuando ya eres un pozo de resentimiento, a una persona, empecé a vivir y a revivir una y otra vez las supuestas injurias, los desprecios, que te han dejado de lado, cualquier comentario, por banal que fuera, desencadenaba en mí una infección interior de auténtico, de primer orden. O sea, y de esa infección interna, los microbios eran las emociones propias que yo reprimía contra mi propia persona. O sea, es la cúspide. Ahí ya a esas alturas ya los complejos están superando todos los niveles permitidos. Se apropia de ti una conciencia absolutamente derrotista que a mí me hacía parecer ante mis propios ojos como un puto desecho físico, mental y emocional, una ruina, un espantajo. Estaba absolutamente envenenado de rencor, de envidia, de celos. No podía, y además no quería perdonar, ni perdonarme ni perdonar. Había empezado a destrozarme y a destruirme moralmente, y que estaba deseando inconscientemente alcanzar la máxima destrucción. Así acabó la historia, como acabó. También a estas alturas pues empiezan a aparecer los primeros problemas alimentarios, porque el consumo, lógicamente, constante trae con el tiempo pues irritaciones en las paredes gástricas y lógicamente, pues la consiguiente pérdida de apetito. Empieza a haber desorden en los horarios de comida. Yo, que siempre, pues por mi trabajo, nunca tenía una rutina clara, pues según donde iba había unos horarios u otros, o las fábricas me tenía que adaptar al trabajo, pues ya tenía todo esto roto, ¿no? Pero incluso cuando estaba en casa, ¿no? Era de esta gente que empezábamos a consumir al mediodía, y eran las 4 de la tarde y todavía estábamos por los bares con los críos, dándoles dinero para que se compraran chucherías y nos dejaran tranquilos para acabar lo que teníamos que acabar, ¿no? De beber. Era tremendo, ¿no? A medida que fue progresando la enfermedad, pues lo normal es que yo me llegué a ver solo y sin familia, ¿no?
Y entonces ya no hacen falta ni las chucherías. Ya solamente buscas la manera de beber solo. Es imposible soportar la mirada inquisitoria de los críos, o de tu pareja, o de cualquiera, ¿no? De la cuadrilla, o cualquier amigo que se precie, ¿no? Así que ya no hacen falta chucherías, solo. Y suele ser por esa época cuando aparecen los primeros problemas. Entonces, la primera hospitalización llega a aparecer por ahí, o cuanto menos las primeras visitas a urgencias con problemas de ansiedad, angustia, intoxicación etílica fuerte, ¿no? Puede llegar uno a necesitar pues atención mental, pues porque se te va la puta olla, es que cómo no se te va a ir, ¿no? A mí si me aterraba ir a los médicos era porque sabía que me iban a desmontar todo el chiringuito, ¿no? Y por un lado estaba deseando que alguien lo hiciera, pero por otro me escondía con el mejor de los camuflajes. Joder, es que era tremendo, ¿no? Entonces, a medida que va progresando esto, pues uno va a tener que pensar que los ingresos hospitalarios llegan, ¿no? O sea, yo aparecí una vez nada más en urgencias por una crisis de ansiedad de la que eché la culpa a la tensión del trabajo. ¿Qué coño va a ser por culpa del alcohol? Ni me lo hubiera imaginado, ¿no? Y llevaba tanto oxígeno en sangre que me tuvieron que purgar las venas, ponerme agujas para que saliera el aire que llevaba. Y tenerme corriendo con una bolsa en la boca en una cinta, pues no sé, estuve media hora, una hora, lo que estuviera. Y fue la primera vez que un médico me preguntó cuánto bebía. Y le dije que lo normal. Y me dijo que cuánto era lo normal. Y yo le dije que unas 8 cervezas o así. Y aquella mujer se escandalizó de que yo me tomara 8 cervezas todos los días. Y yo pues fui cauto y me quedé así, pero eso es mucho, doctora. Le pregunté si era mucho 8 cervezas. Y dice, eso es una barbaridad. Y yo, bueno, pues ya voy a tener más cuidado de aquí en adelante. Si le llego a decir la verdad, me ingresa en el psiquiátrico de cabeza. De cabeza. 8 y 24 y 36 igual también. Joder, 8 cervezas al día. 8 cervezas al día para abrir boca me tomaba yo. El caso es que, pues bueno, pues salí de allí con una caja de pastillas, de ansiolíticos y con la idea de, cuidado chaval, que te acabas de pasar de frenada y esto se puede poner feo. Me cogí la baja, estuve un tiempo sin trabajar, me empezaron a llegar noticias del trabajo de que el gerente estaba muy mosqueado con lo que me pasaba, que tal y que guay, que esto y que lo otro. Bueno, al final, pues más preocupaciones, más angustia y más problemas, ¿no? Aquí también ya empiezan las inseguridades en cuanto al tema sexual, a los celos patológicos. Es tremendo, ¿no? Es de entender que una persona que bebe mucho alcohol pues acabe teniendo una disminución del impulso sexual. Pues es que eso es. Y no soy yo pues no, a mí no me ha pasado mucho esto, pero es cierto que no me ha pasado, a mí no me ha pasado, pero pues era de las pocas cosas que no me han pasado. Lo cierto es que este proceso de disminución del impulso sexual se da de forma completa en un 50% de casos, ¿eh? O sea que la impotencia sexual que a veces puede acabar con desavenencias en casa y que predisponen a una persona, sobre todo alcohólica, pues a imaginarse infidelidades, y aparecen los celos patológicos que hacen de la vida un puto infierno. Yo eso sí lo he padecido, ¿no? Y pueden desencadenarse pues tragedias pasionales. Esto lo sabemos todos, no hace falta más que coger un periódico para ver en qué puede acabar un proceso de este tipo, ¿no? En fin, si ya en la persona pues empiezan a aparecer crisis alucinatorias de origen psicopático, pues la que se puede liar puede ser parda, ¿no? O sea, aquí ya la cosa se pone muy fea y uno se empieza a plantear el consumo matutino, ¿no? Ya el tomarse un trago por la mañana para calmar la... Yo nunca
me creí que pudiera llegar a beber por las mañanas, pero sí que es verdad que algún domingo yo me he levantado y he salido con mi cría pequeña y me he tenido que volver a casa porque era incapaz de coger un vaso en un bar, porque sabía que me iba a temblar tanto que me iba a castañear en los dientes. De hecho, acabé pidiendo botellines de cerveza para poder sujetarlo con más garantías de no tirarme encima el líquido, ¿no? Pero aún y así era incapaz de cogerlo sin temblar. Y en principio por la abstinencia del día anterior, ¿no? O por la destrucción de la capa de mielina de mis nervios, que ya empezaba a estar en crítica, ¿no? Pero sobre todo si veía que alguien me estuviera mirando y pudiera percibir que la mano me temblaba. O sea, es que no me preocupaba que me temblasen las manos, me preocupaba que alguien me viera con las manos temblando. Eso sí me preocupaba, porque entonces ya estaba perdido. El bebedor, el digno, el borracho digno, de freno de mano echado, pues iba a empezar a levantar comentarios. Y claro, siendo yo, pues como bien comprenderéis, pues iba a ser el comentario público que pues esto llegaría a niveles estratosféricos, ¿no? Se enterarían hasta en Venus de que me temblaban las manos. Al borracho digno tiene tembleque por las mañanas. Joder, ya buscaba yo dónde ir a beber, sobre todo en algún bar que estaba más oscurito así por la mañana, pedía la botella, me metía dos tercios de cerveza y ya a partir de ahí ya podía empezar a beber con normalidad, ¿no? Sin embargo, siempre decía yo, comentaba de muchos borrachos de toda la vida, o de gente que sin serlo se levantaba por cazadores y demás, y se metían unos pelotazos de anís o de coñac por las mañanas, y yo decía yo acabaré así también, bebiendo trago fuerte por las mañanas. La última vez que lo he visto esto ha sido el año pasado, fue en Valdepeñas. Sí, estuvimos durmiendo en un pueblo y tal, y para desayunar, pues como suele estar cerrado, fuimos a un claro, estamos en plena época de caza, y estaba todo el sitio aquel lleno de cazadores. Joder. Los de Arap tienen ahí una cantera, si se ponen allí en la puerta con tarjetas, se pueden llevar a todos a la asociación. Pero, ¿qué desayunos? ¿Un café solo? ¿Un carajillos? ¿Copas? Joder, copas. Yo esto no lo veía desde mis años jóvenes, cuando en las fábricas de aquí los turnos de mañana aparecían todos primero por el bar antes de irse a trabajar, pero ya no me acordaba yo de esto. Y yo criticaba a esa gente que se metía al trago fuerte, pero yo ya tenía que empezar a beber antes que los demás, para que cuando los demás estuvieran pudiera beber con ellos con normalidad. O sea, lo mismo. Y los cazadores del pueblo este ¿cómo se llama el pueblo este? Joder, es que no me acuerdo cómo era el pueblo. Entonces estuvimos durmiendo, más bonito. Y no me acuerdo, es igual. Bueno, el caso es que uno empieza a necesitar el auxilio de ese primer trago, de esa primera copa, o en el caso de los fumadores, del primer cigarrillo. Qué bien entra el primer cigarrillo de la mañana, ¿verdad? Es que qué bien me entra el primero. Algunos dicen y sobre todo señoras, dicen, es que me hace bien para ir al baño. ¡Ah! Es que me troncho. Lo que te hace bien es para calmar el síndrome de abstinencia de las 8 o 9 horas que llevas durmiendo sin consumir. Y tu cuerpo necesita nicotina como aire. Entonces, claro que te sienta bien, no te va a sentar. Y yo, que nunca fui de fumar por las mañanas, cuando me levantaba, yo lo aborrecía. Es que no podía con ello, era superior a mí. Y mira que me gustaba fumar, Joder. Así que en muchos casos, pues en esta parte de la caída ya, de entrar en el pozo, los consumos empiezan a levantarse, ¿no? Y aún todavía uno trata de no desatender el trabajo, pero ya necesita esa primera empujoncito para empezar el día, ¿no? Los jugadores, pues pasar por la tasca de turno para echar una monedita o una apuestita y tal, y luego al trabajar, ya con el cerebro calentito, ¿no? Así que en muchos casos, pues según el trabajo que uno tenga, comerciales, gente que anda por la calle, pues a media mañana se meterán otro, a mediodía otro, y al final, bueno, pues uno tiene que acabar consumiendo solo por lugares totalmente lejanos a los sitios habituales, para que no te saquen coplas, ¿no? Porque luego es que la gente es muy mala, ¿no? Y claro, y
y a los borrachos nos sacan cantares de todas las maneras posibles, ¿no? Esta fase puede ser más o menos larga en función del aguante físico de la persona. Los que somos hijos de alcohólicos, pues solemos aguantar más antes de entrar en la fase crónica, ¿no? Hablo de la fase que aguantamos más en esta fase crítica que una persona que no tenga la metabolización alcohólica que tenemos los hijos de alcohólicos, ¿no? Pero bueno, al final, si tienes suerte, caes. En esta fase se trata por todos los medios de no llegar a la ruina moral, ¿no? Y se puede uno sobreponer por espacios de tiempo para caer otra vez de nuevo y evitar... Yo trataba de evitar por todos los medios el desprestigio social, ¿no? Pero es verdad que a pesar de toda esa pelea, al final las resistencias sucumben ante la compulsión física y la obsesión mental por el consumo. La enfermedad sigue su marcha. Y ya nos plantamos en la fase crónica, ¿no? Y aquí ya la cosa se pone todavía más fea. Y mira que es fea hasta aquí, ¿eh? Pero bueno, nada, nos vemos el miércoles, si os parece. Y empiezo con la fase crónica. O sea, es puntiaguda. Pero bueno, porque ya hablamos de procesos de intoxicación prolongada y... en fin, de intentar estar consumiendo a todas horas y que nadie te moleste de ninguna de las maneras para poder consumir. Así que, pues nada, pues lo dicho, que nos vemos el miércoles. Que seáis buenos. Besitos.